Hola Andisita, buenos días. Andisita, ¿me puedes decir si se escucha muy duro la música, por favor? ¿O se escucha bien? Mi hermana Denis, el Señor le bendiga. Mi hermana Miriam, el Señor le guarde, le bendiga. Buenos días a todos. Buenos días, mi hermanita Gladys, el Señor le bendice. Hermana Marcela, el Señor le guarde, le bendiga. Un abrazo para usted también, mi hermana Gladys. A todos un abracito, el Señor les bendiga. Gracias, Andisita. Muy bien, Andisita. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes a su programa del corazón de Dios, a mi corazón. Muchas gracias le doy a Dios por esa oportunidad que me da de compartir con ustedes esta palabra de bendición para cada una de nuestras vidas, y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Marcelita, Dios te bendiga. Hermana Olga, el Señor le bendiga. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí atentos a la palabra del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermanita Gladys. Gracias a todos por estar aquí junto conmigo, buscando la presencia del Señor. Y vamos a orar mientras se van conectando mis hermanos allí. Gracias, hermanita Gladys, se oye bien, muchas gracias. Y vamos a orar para presentar este tiempo delante de la presencia del Señor, quizá el Señor obrando en nuestras vidas y hablando a través de su palabra. Padre precioso, en esta mañana te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, a ti la adoración, mi hermoso Dios. Gracias por tu fidelidad, mi amado Señor y Salvador. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia es para siempre, mi amado Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectan, Padre precioso, desde muy temprano, Padre hermoso, Señor, para buscar tu presencia, hermoso Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque tú colocas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de despertarnos, Señor, en la mañana, en la madrugada, Padre, para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te exaltamos y te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre precioso. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos das, Señor, para estar en tu presencia, para meditar en tu palabra, hermoso Dios del cielo. Te exaltamos y te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, mi precioso Rey. Amén y amén. Bueno, y este mensaje de hoy lo he titulado Tu presencia, oh Dios, es lo que necesito. Y ojalá todos pudiésemos decir así: tu presencia, oh Dios, es lo que necesito. Muy buenos días a todos los que se van conectando. Mi hermana Diana, bienvenida, el Señor le continúe bendiciendo. Y quiero que me acompañen a la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y quién más que el Señor nos conoce?
¿Quién más que Él nos conoce? Él es nuestro creador y Él conoce y sabe lo que nosotros y cada uno de sus hijos necesita. Y dice esta ilustración, me fascina este pasaje de Jesús, la vid verdadera, en Juan capítulo 15. Porque nos muestra y nos deja ver esta ilustración como una planta que tiene muchas ramitas. Si separamos una ramita de ese árbol, de esa planta, y la dejamos aparte, ¿qué pasa con esa ramita? Se seca. Se seca, y el Señor nos muestra en esta ilustración cómo somos nosotros, esas ramitas pegaditas a Él, pegaditas a esa vid que es Él, a ese árbol hermoso que es Él. Y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y vamos a centrarnos en este pedacito que dice: porque separados de mí nada podéis hacer. No, si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿qué necesitamos? Necesitamos muchas cosas, ¿cierto? Y en este mundo no podemos decir, no, es que no necesitamos plata, es que no necesitamos la casa, no necesitamos el carro. Todas esas cosas las necesitamos, ¿cierto? Pero qué rico sería que le dijéramos: Señor, tu presencia, oh Dios, es lo que necesitamos. Es la presencia del Señor la que nos llena, la que nos conforta, la que nos ayuda. Y lo vamos a ver más adelante. Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Dios siempre ha querido habitar con el hombre. Desde el principio. Buenos días, pastor, el Señor le bendice. Y vemos desde el principio, dice la palabra del Señor en Génesis. Acompáñenme ahí con sus Biblias en Génesis. Capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces vemos allí cómo Dios desde el principio estaba allí paseándose con el hombre y la mujer. Y dice: y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Que eso no nos pase a nosotros, que nunca nos escondamos de la presencia del Señor, más bien que anhelemos estar en su presencia todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga por nosotros, estar allí exaltando y alabando su nombre. Y también, entonces vemos allí que Él, el Señor, quería estar siempre con cada uno de nosotros, desde el principio, y quiere aún estar con nosotros. Pero ¿qué pasaba? Como hemos visto en nuestras predicaciones, en las enseñanzas que nos han dado los líderes, nuestra pastora, el pueblo siempre se corrompía, el pueblo siempre hacía lo que querían hacer ellos. Y quiero que vayamos a Éxodo 33, versículo 9. Éxodo capítulo 33, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces vemos ahí que la presencia del Señor siempre estaba con el pueblo. Cuando nos devolvemos un poquito atrás, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que
la presencia del Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en el día, y en una columna de fuego en la noche para también guiarlos, protegerlos, ayudarlos. Él conoce todas nuestras necesidades y Él no quiere abandonarnos y dejarnos. Nosotros, al contrario, somos los que siempre estamos queriendo apartarnos y escondernos de la presencia del Señor. Pero no debe ser así, mis hermanos. Siempre atentos a la presencia del Señor. Quiere, y tenemos ese privilegio de entrar ante su presencia. Si nos acordamos, en el tiempo antiguo, solamente, como vemos aquí, Moisés era el que subía, entraba al tabernáculo, y allí él era el que entraba para estar en la presencia de Dios. Y dice que el pueblo, cada uno se levantaba a la puerta de su tienda y desde allí adoraban. También cuando vemos los sacerdotes, cuando nos enseñan en la palabra de Dios que los sacerdotes solamente podían entrar al lugar santísimo, pero no ahora sí nosotros, y tenemos ese privilegio tan grande a través de nuestro Señor Jesucristo, la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y cuando Él fue allí a ser ya llevado al cielo, antes de irse le dijo a sus discípulos, vayamos a Juan 14, Juan capítulo 14, el versículo 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué privilegio que tenemos ahora nosotros, a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, de poder nosotros entrar a la presencia de Dios, de no quedarnos solamente allí en la puerta, como decir, no, solamente la pastora puede entrar a la iglesia y los demás en la puerta. No, sino que todos ahora podemos entrar a la presencia de Dios a través de nuestro Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Entonces tenemos ese gran privilegio y no lo podemos desperdiciar por nada lo podemos desperdiciar. Necesitamos muchas cosas en este mundo, sí, y eso está muy bien, que nos preocupemos por buscar las cosas, por un empleo, por comprar nuestra casa, nuestro carro, estudiar. Todo eso está muy bien, pero la prioridad de nuestras vidas debe ser la presencia de Dios. Es la prioridad para nuestras vidas, porque ellos en la antigüedad dice que el Espíritu Santo de Dios solamente moraba con ellos, pero es que ahora nosotros, no solamente ahora mora con nosotros, sino en nosotros, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19. Vamos allí a buscarlo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? No lo ignoremos, hermanos. No ignoremos que el precioso Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Dice: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Debemos gozarnos en la presencia del Señor, deleitarnos en la presencia del Señor, porque no hay nada más importante en nuestra vida, no puede haber nada más importante en nuestras vidas que anhelarlo a Él, que desearlo a Él. De mi corazón, y sé que también es el anhelo de su corazón, porque están aquí conmigo, porque están aquí escuchando su palabra, porque cada día veo cómo se levantan mis hermanos a orar a las 5 de la mañana, y yo sé que muchos podrán estar desde antes también adorando y alabando a nuestro Padre Celestial. Y ese será el anhelo de nuestras vidas, cada día honrarle y glorificar su nombre. No olvidarnos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Y entonces, como les decía, en nuestra vida debe ser lo más importante, vivir en la presencia del Señor, en todo tiempo. No que sea solamente por un momento, por una emoción, cuando estemos en la iglesia, no. Como hemos escuchado a nuestros líderes, a nuestra pastora, nos vamos de ese lugar, pero no de la presencia del Señor, ¿cierto? En todo tiempo seamos la casa de su Espíritu, eso es lo que Él desea, eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros seamos la casa de su Espíritu siempre, en todo momento, en todo lugar. Y me fascina esta palabra cuando la leía. Aquí volvamos a Éxodo capítulo 33, versículo 11. La última partecita dice que cuando Moisés terminaba de hablar, dice cara a cara con el Señor, como cualquiera que habla a su compañero, y él volvía al campamento. Moisés volvía al campamento, pero dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es decir, nunca se apartaba de la presencia del Señor. Él permanecía allí en la presencia del Señor. Y bueno, ustedes como ya saben, fue un hombre usado por Dios para llevar su pueblo a la tierra prometida. Un joven que no se apartó de la presencia del Señor. Ese es el ejemplo también que debemos tomar de este joven Josué. No era un viejito, era un joven, dice la palabra de Dios. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de la presencia del Señor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces debe ser para nosotros primordial buscar primeramente la presencia de Dios. Como decía mi hermana Denise esta mañana, lo demás viene por añadidura. Y lo dice la palabra del Señor, pero ella nos los recordaba esta mañana. Lo demás viene por añadidura. Entonces, quiero que busquemos esta otra cita bíblica, aunque ya les había hablado de esto. Hebreos 10, que no se nos quede ninguna cita por ver, porque el Señor nos está hablando por medio de su palabra. Capítulo 10, versículos 19 al 21, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa entrada a la presencia del Señor y no debemos desperdiciarla. Y entonces ahora vamos a ver, Dios hizo su parte, ¿cierto? Dios hizo su parte de enviar a su Hijo para que nosotros pudiéramos entrar libremente a su presencia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, vamos a ver unos punticos para que se manifieste la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque nosotros a mí nos corresponde hacer algo, ¿cierto? Debemos entonces, primero vamos a leer en Hebreos 11:6. Vamos a mirar allí qué nos dice. Hebreos 11:6. Dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces debemos primero ¿qué? Tener fe, creer, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debemos creer que el Señor está con nosotros, creer en Él, tener confianza en Él, de que Él está con nosotros. Amén. Segundo, y estos los coloqué así, pero no quiere decir que uno sea más importante que otro. Todos van cogiditos de la mano, todos son necesarios
hacerlos para que la presencia del Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. La oración. La oración es fundamental para provocar la presencia de Dios. Y la palabra del Señor dice en Mateo 18:20, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Ahí está Él, ahí está su presencia. Entonces debemos orar, amén, creer, tener fe que el Señor está con nosotros, orar. Tercero, debemos ayunar, amén, y esto no lo veíamos esta mañana con mi hermana Denis, que estamos empezando este tiempo donde vamos a ver el ayuno, cómo ayunamos y todas estas cosas, y por eso no voy a ahondar mucho en esto, porque bueno, ellas están allí con esa palabra, con esa bendición para cada uno de nosotros. Pero solo les quiero contar acerca de esto algo bien importante. Cuando Moisés se fue a recibir la ley de Dios, las tablas, los mandamientos, él ayunó allí 40 días y 40 noches. Y esto es Deuteronomio capítulo 9, quiero que vayan conmigo ahí para que ustedes y yo veamos que el ayuno es muy importante. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Cuando yo subí al monte, aquí está hablando Moisés, y como que volviéndoles a decir al pueblo todas las leyes y todas las cosas que Dios le había hablado, y como que repitiéndoles para ver si entendían un poquito, ¿cierto? Todo lo que el Señor quería con ellos. Y dice, el versículo 9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces aquí lo dice. Y bueno, y ustedes se acuerdan que cuando pasó lo del becerro de oro, pues dice que Moisés mandó esas tablas contra el piso. Bueno, pues se hicieron añicos, pues Dios tuvo que volver otra vez a darle las tablas, los 10 mandamientos, y dice otra vez que él volvió en el capítulo 10, versículo 10, dice monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirle. Volvió y hizo otra vez ayuno esos 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque Moisés entendía cuán importante era ese momento que él iba a recibir, no cualquier cosa, iba a recibir la ley de Dios, iba a recibir los mandamientos para el pueblo de Dios, para nosotros, amén, que también somos parte de ese pueblo para la honra y la gloria de nuestro Rey. Entonces él se iba a encontrar cara a cara con la presencia de nuestro Dios, y ayunó para mostrar humildad y para reconocer la grandeza y el poder de Dios, la santidad de Dios. ¿Saben? El ayuno desarrolla en nosotros la sensibilidad espiritual. Y sé que por eso decía la hermana, no se pierdan esas bendiciones que tenemos de la alborada, porque allí nos van a enseñar muchas cosas acerca del ayuno. Y el ayuno desarrolla en nosotros la sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. Entonces debemos tomar esas armas que el Señor nos ha dado. Y rápidamente les cuento. Un día yo el Señor colocó en mi corazón ayunar. Yo no sabía por qué, pero solo el Señor lo colocó tan ferviente en mí que yo me fui a ayunar, y yo iba y volvía de la iglesia a mi casa. Y al tercer día me arrodillé a los pies de mi cama y le dije, bueno, Señor, no sé el propósito de este ayuno, no sé por qué tú me pusiste a ayunar, pero bueno, Señor, ya entrego el ayuno,
y el Señor me dijo, no, todavía no. Él me dijo, llama a tu tío y dile que si quieres que ore por él. Y yo lo llamé porque él estaba enfermo, le había dado esa tal culebrilla. No entendía yo en ese momento qué era eso. Bueno, me explicaron que eso era muy grave. Él estaba en cama, no se podía parar. Y yo lo llamé y le pregunté a mi tía, le dije, pregúntale si quiere que yo vaya y ore por él. Y él dijo sí. Entonces yo subí y le dije, yo fui hasta la casa y le dije, le oré, lo ungí y me bajé. Para la honra y la gloria de Dios, el Señor lo sanó ese mismo día y comprendí que ese era el propósito para el cual el Señor me había puesto a ayunar. Lo escuché, por eso les hablo de esto. El ayuno desarrolla en nosotros la sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. Lo escuché cuando Él me dijo, todavía no. Entonces, les animo, hermanos, para que tomemos esta palabra que nuestras hermanas nos traen, nuestras líderes nos traen, para que tomemos esas armas que el Señor nos ha dado, porque son de poder. Y seguimos aquí, el cuarto punto, la presencia de Dios requiere alabanza y gratitud. La presencia de Dios requiere alabanza y gratitud. Y quiero que vayamos al Salmo 95. Salmo 95. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses. Y dice el 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Entonces, la presencia de Dios requiere alabanza y gratitud de nuestra parte. Y la última, pero como les dije, no la menos importante, porque todas van cogidas de la mano, la obediencia. Y la obediencia la podemos ver aquí en Jeremías 35, 19. Nos habla de un hombre, les cuento rápidamente, nos habla de un hombre que dio un mandato a sus hijos. Y este hombre, Jeremías 35, y este hombre daba un mandamiento a sus hijos y les decía, se trata de la obediencia de los recabitas. Este hombre le decía Jonadab le decía a sus hijos que no vivieran, no se hicieran casas donde fueran a habitar ahí perpetuamente, sino que vivieran en tiendas, que no bebieran vino, dice, ni edificaréis cimentera, ni plantaréis viñas, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y entonces Dios les daba este ejemplo al pueblo de Israel y les decía cómo estos hombres sí pudieron obedecer a la voz de un padre e hicieron lo que el padre les mandó, y Dios los probó. Dios mandó a Jeremías y le dijo, ve y llévalos al aposento y sírveles vino para que beban. Y ellos que dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso, porque Dios nos dijo que no lo que nuestro Padre nos dijo que no lo podíamos hacer. Nuestro Padre nos mandó esto y esto y esto, y eso es lo que obedecemos. Entonces no podemos desobedecer la orden que nos dio nuestro Padre.
Entonces Dios comparaba esta familia porque todos, los hijos, dice, las esposas, los hijos, las hijas, todos estaban obedeciendo a la voz de un padre. Y él comparaba al pueblo de Israel, cómo esta familia podía obedecer a la voz de un padre y el pueblo de Dios no podía obedecer a Dios, recibirían más bendición. Entonces, por cuanto esta familia hizo esto, dice el versículo 18 y 19, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Entonces, creer, oración, el ayuno, la alabanza y gratitud y la obediencia son las cosas que nosotros debemos hacer para estar en su presencia, para que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y creo que me estoy pasando ya un poquito, pero aparte de que a Dios y de eso dijéramos nosotros, con eso, pues ¿para qué más, cierto? Pero el Señor aún nos quiere bendecir más, el Señor aún quiere bendecirnos más y tiene más beneficios para cada uno de nosotros. Y perdónenme, les robo unos minuticos más de su tiempo y quiero que vayamos a Hebreos 4:16. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:16, dice el Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que no se diga de nosotros que solamente buscamos a Papito Dios cuando estamos sin empleo, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos comida, ¿no es cierto? Que no se diga eso de nosotros, sino que siempre busquemos a Papito Dios, que su presencia siempre la busquemos. Dice que para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, que en el momento justo, en el momento que nosotros necesitemos, esté siempre el Señor ahí dispuesto para ayudarnos, porque no diga Dios que solamente lo buscamos cuando necesitamos, ¿cierto? Sino en todo momento y en todo lugar. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Dice la palabra del Señor. 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor va a estar con nosotros en las pruebas. Su presencia estará con nosotros en las pruebas. Salmos 46. Salmos capítulo 46, versículo 1 y 7. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces Él es nuestra ayuda, amén. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Su presencia está con nosotros y nos ayuda. Es fuente de gozo. Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice el Señor: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová,
Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, para mí era de ti. Y el versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Entonces ahí está, que es la fuente de gozo para nuestras vidas. La presencia de Dios es fuente de gozo, fuente de ayuda. Está en las pruebas con cada uno de nosotros. Y en Hebreos 13, volvamos allí, Hebreos 13, y ya terminamos y vamos a orar, vamos a darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Hebreos 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces el Señor promete estar con nosotros siempre, su presencia con nosotros estará siempre. Él no nos desamparará ni nos dejará. Aleluya. Entonces, de parte de nosotros solamente hay que hacer estas cosas: creer, oración, ayuno, alabanza y gratitud a nuestro Rey y obediencia. Mis hermanos, oremos, démosle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Rey por su palabra, por su misericordia, por su presencia. En nosotros esté Él cada día a buscar su presencia, que nunca nos escondamos de su presencia, sino que más bien cada día anhelemos más estar en su presencia, más estar ahí pegaditos de Él. Mi amado Señor, en esta mañana te damos toda la gloria a ti, toda la honra, la adoración, porque solo tú eres grande, mi Señor, porque solo tú eres glorioso, precioso Rey. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu grande amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, Señor, para que cada día, mi hermoso Dios del cielo, sea el anhelo de nuestro corazón estar en tu presencia, adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre, mi precioso Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre precioso, por todo lo que estás haciendo en tu pueblo, por todo lo que estás haciendo, Señor, en tus hijos, Padre precioso. Gracias, Señor, por la sanidad que traes a tu pueblo. Gracias, Señor, por la sanidad, precioso Dios del cielo, que traes a tus hijos, precioso Rey. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor, por cada una, Señor, oh Rey poderoso, hermanos, Padre bueno y misericordioso, que tú colocas, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de estar en tu presencia cada día, Señor. Padre, te exaltamos y te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, Señor. Que estas palabras, Señor, se escriban, Padre precioso, en las tablas de nuestro corazón y estén, Señor, como frontales, Padre de la gloria, Señor. Aquí, Señor, en nuestra frente, Señor, en nuestros pensamientos de día y de noche, Señor, para recordar, Señor, que tu presencia, Señor, es lo más importante en nuestras vidas, hermoso Dios. Porque, Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Gracias, Padre precioso. Te exaltamos y te alabamos, Señor, y te bendecimos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con cada uno de nosotros. Y esta noche nos recuerda nuestra pastora esa palabra de bendición que nuestras hermanas traen para cada una de nosotros. De nosotras especialmente las mujeres. El Señor les bendiga, les continúe bendiciendo. Feliz día, un besito, un abrazo. Dios las guarde, Dios los guarde a todos.